Muy bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Quiero traer una serie de unos 3 mensajes relacionados con los siervos y siervas del Señor que vemos en la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿por qué el pastor se le ocurre hablar hoy de Epafrodito? Bueno, muchas veces pensamos, muchas veces creemos que usted y yo somos muy diferentes de estos personajes. Estamos todos equivocados. Cuanto más veamos la humanidad de estos personajes en nuestra vida espiritual como cristianos, más vamos a entender lo que estamos haciendo mal, pero lo bueno que nos va a motivar a hacer las cosas bien o mejor para el Señor. Ahí en el capítulo 2 de Filipenses, le voy a dar un poquito la introducción, vamos a leer la escritura, oramos y vamos a empezar con el mensaje. En el capítulo 2, tremendos versículos a partir del versículo 6, cuando el Señor nos da una idea teológica de a qué vino Cristo. El 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted sigue leyendo los versículos, prácticamente el 9, el 10, nos declara Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quién es Cristo, a qué vino Cristo. Y usted dirá, bueno, cuando vamos a empezar a leer la escritura de hoy, a partir del 19, usted y yo vamos a pensar, bueno, tengo que recordar lo que Cristo hizo por mí. No. Vamos a leer la escritura y después le digo del 19 al 30 qué nos quiso decir Pablo y qué le quiso decir a la iglesia de Filipos. Así que vamos, hermanos, a la escritura de hoy. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, dice Pablo. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ahora vamos a ir viendo qué es cada palabra. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, dice Pablo. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bendito Padre eterno, bendito Padre celestial, guíanos, Señor, en esta tarde, que aprendamos más de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga ver lo que estamos haciendo bien delante de ti y lo que tenemos que mejorar delante de ti, principalmente para servir a otros, para servir a hermanos y hermanas en la fe, en la familia de la fe. Señor, guíanos, ayúdanos por favor en el poder de Cristo, en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Y hermanos, todos decimos amén. Si tomamos en cuenta los primeros versículos del capítulo 2, tenemos una descripción excelente, profundísima de quién es Cristo y a qué vino Cristo. Pero, si seguimos enfocándonos todo el capítulo 2 en lo que hizo Cristo, dejamos de ver
cómo el Señor usó a Timoteo y a Epafrodito. Epafrodito es el que vamos a ver hoy en esta serie de siervos fieles. El ejemplo que el apóstol Pablo nos da, o como nos explica lo que vino a hacer Cristo, no es para ser analizado constantemente en su profundidad, y sí lo hacemos, pero el enfoque y el contexto del capítulo 2 es diciendo, miren cómo Cristo cambió la vida de Epafrodito. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando recordamos lo que Cristo es y lo que hizo por mí y por usted, le damos gracias al Padre en el Espíritu Santo, amamos al Señor, vivimos por Él. Pero la palabra me dice también, imítalo a Cristo. Imitemos a Cristo. En situaciones comunes de nuestra vida, hermanos, ¿cuál es el gozo de llamarnos cristianos? Cuando usted y yo pasa la situación y usted toma una decisión correcta, una decisión cristiana y una decisión ética. ¿Verdad que uno duerme más tranquilo? Cuando usted dice, Señor, gracias. Esto era un lío tremendo, pero tú me sacaste. Todo quedó bien, todo se acomodó porque yo actué con la palabra de Dios y con la mente de Cristo. Estos dos creyentes los nombra Pablo, Timoteo y Epafrodito. La vida de estos dos jóvenes había sido afectada radicalmente por Jesús y por lo que Pablo les compartió de Jesús. Timoteo y Epafrodito. ¿Cómo usted y yo nos podemos identificar con ellos, tanto varón como mujer? Fíjese la confianza de Pablo, que les dice, les envié a Epafrodito. Vamos a ver que el contexto habla de que ya había vuelto, y Pablo en cierta manera en el original en griego les dice, y espero que lo manden de vuelta, porque este joven, este varón, yo lo necesito como mi ayudante. Y dice, después si puedo, lo voy a enviar a Timoteo. La primera clave que quiero que tengamos en cuenta, hermano, hermana, joven, el enemigo utiliza tu pasado y el mío para hacernos sentir mal. Ese es el trabajo del diablo. Usted y yo somos salvos en Cristo por fe. Si lo recibimos de corazón, usted y yo, no hay manera que podamos caer de esa salvación. Podemos alejarnos de Dios y Él nos va a disciplinar. Pero si estamos en Cristo, la clave del enemigo y sus huestes de maldad es que usted y yo nos sintamos mal por el pasado. ¿Sabe qué significa Epafrodito? ¿Qué significa el nombre? El nombre Epafrodito era un nombre común en el mundo greco-romano en el primer siglo y significa alguien hermoso, alguien fascinante, alguien encantador o encantadora, pero que adora a Afrodita. Usted sabe que Afrodita era conocida también como la diosa del amor, la belleza. No solamente eso, sino tenía templos, tenía santuarios. Lamentablemente muchos hombres y mujeres en el templo cometían actos viles, físicamente, sexualmente, supuestamente para adorar a esta diosa, con D minúscula, ¿verdad? A este ídolo. ¿Se acuerda que Pablo dice que siempre detrás de un ídolo hay un demonio, ¿verdad? Tenía o podía estar orgulloso Epafrodito de su nombre y que lo llamaran siervo fiel, siervo que obedecía, que ayudaba a Pablo. No fue fácil para Epafrodito. Dijimos que el enemigo se especializa en lastimarme en mi pasado, pero ¿sabe qué? En Cristo lo que importa es el presente y el futuro. Eso es lo importante. El nombre Epafrodito posiblemente nos revele un trasfondo pagano y los valores familiares de Epafrodito. Tal vez sus padres no solo adoraban a este ídolo, tal vez trabajaban, algunos de ellos, yo no sé, no lo dice la Biblia, algunos de ellos hasta trabajaban en alguno de los templos de Afrodita o de Venus, como también se la conocía. A Cristo no le importa tu pasado.
Ni el nombre, ni el trasfondo cultural, ni si tuviste dinero, ni qué pasaste en tu juventud, en tu niñez. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escribe un comentarista bíblico, una razón para tal tolerancia con Epafrodito y su nombre puede haber sido una conciencia de que un cristiano no es alguien que solamente posee un nombre cristiano, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, qué bueno que a mí me pusieron Pedro, o Juan, o no sé, Isaías, ¿verdad? Qué lindo, es un nombre bíblico. No sirve de nada. Para el Señor no sirve de nada porque no sirvió de nada el nombre pagano de Epafrodito. Para que Pablo decretara que era su compañero, su amigo fiel, su camarada, era aquel que peleaba con él y por él en el Evangelio. Epafrodito era pues el nombre del enviado a la congregación de Filipos. En el 4:18 dice Pablo, pero todo lo he recibido, ya había vuelto Epafrodito, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La primera clave, o segunda, Epafrodito era un varón cristiano obediente. Lo que Pablo le dijo, llegó a Filipos, lo que los filipenses le dijeron, lo que envió para Pablo, era un varón, y como dijimos, como mujeres cristianas, estamos siendo obedientes a lo que el Señor nos pide. Estamos siendo obedientes en los trabajos, bajo una supervisión, bajo una autoridad. Estamos siendo fieles y obedientes en la iglesia, en el barrio, en mis finanzas. Epafrodito lo era. El pasado no importa en Cristo. Lo que importa en Cristo en el presente y el futuro es la obediencia, hermanos. No porque yo se lo digo desde acá, es porque la palabra me dice que si usted y yo somos obedientes, vamos a ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, todas. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cuál es tu oración hoy? Empezá a ser obediente a la palabra y a Cristo y te va a ir bien. Nos va a ir bien. En el 2:25 vamos a empezar a ver un poquito por qué fue enviado Epafrodito. Ya vimos que su nombre acarreaba algo que era a lo mejor de vergüenza, pero él no le importó en Cristo. Y a Cristo no le importó, porque era un siervo tremendo junto con Pablo. Era un joven obediente. En el 2:25 dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Dice Pablo, pero tuve por necesario. Significa que Epafrodito llevó la carta a los filipenses, lo que es confirmado en el 29 y el 30. Dice Pablo, yo tenía que enviar a alguien que yo sabía que aún iba a enfrentarse a la muerte si fuera posible para hacer lo que Cristo me dijo a mí que había que hacer. Eso dice Pablo. Todo eso envuelve la palabra tuve por necesario. Segunda pregunta que le quiero hacer a la iglesia, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Y usted sabe que es del Señor y no lo queremos hacer. ¿Qué es lo que el Señor a lo mejor quiere hacer a través de alguien que me está pidiendo que lo haga y no lo quiero hacer? Una pregunta para que usted y yo contestemos de manera personal delante del Señor. Pablo dijo, tuve por necesario, y yo sabía que no me iba a decir que no porque Epafrodito es obediente, aún a riesgo de su vida, tenía que llevarles algo y ustedes me mandaron decir que tenían que enviar algo para mí. Pablo deja claro a los filipenses y asume la responsabilidad de enviarlo de regreso a Epafrodito. Qué bonito esto, hermanos. ¿Están otras personas confiando en usted o en mí para hacer cosas para Dios? Acá involucra todo.
Está confiando tu jefe, tu patrón, está confiando de darte a lo mejor una responsabilidad de llevar algo valioso, o cumplir un horario diferente, o cumplir un trabajo diferente que es muy valioso para la compañía, para tu vida económica, para tu vida familiar. Te está pidiendo algún líder o el pastor que hagas algo para el Señor. Lo estás haciendo, lo estamos haciendo. Pablo, como decimos en mi país, ponía las manos en el fuego por Epafrodito. Si el Señor me pidió que Epafrodito haga esto, Él va a ir y va a volver y lo va a hacer. Lo estamos haciendo nosotros. Somos confiables delante de los demás. ¿Confía la gente en mí? ¿Confía la gente en usted como cristiano? Otra pregunta que cada uno de manera personal lo habla con el Señor. ¿Cuál era el carácter de Epafrodito? Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Hermanos, acá hay algo precioso para usted y para mí como hijos de Dios y como familia de Cristo. La palabra en griego es adelfos. No era hermano de sangre de Pablo, no era hermano de sangre. ¿Por qué está diciendo mi hermano? Es una palabra que cubre a cada cristiano y significa nacido del mismo vientre. ¿Se imagina? ¿Cómo tomamos esto entonces, hermanos? Pablo está diciendo, me fue necesario enviar a este, que es como si hubiera nacido de mi madre, es como si fuera mi hermano, como si tuviéramos la misma sangre, es una relación de igual a igual, pero lo tremendo de esto que aplica para todos. ¿Por qué usted y yo somos uno en Cristo? Porque en realidad es como si la palabra dijera, si somos hermanos, todos nacimos simbólicamente de una misma sangre. ¿Quién es? ¿Quién vertió esa sangre preciosa por usted y por mí? Cristo Jesús. De ahí la importancia de llamarnos hermanos. De ahí la importancia cuando alguien dice, yo quiero hacer de esta familia mi familia de la fe. El Señor no lo toma como algo a la ligera, hermanos. Cuando nos saludamos cada domingo para llegar, para irnos, cuando nos encontramos, cuando visitamos, cuando oramos por otros, cuando pasamos un tiempo de recreación, estamos diciéndole al mundo, todos estos nacieron de un mismo vientre, simbólicamente. Somos todos uno en Cristo. Tenemos todos el mismo ADN en Cristo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Cristo, hermanos? Eso es lo que nos une. Fíjense cómo Pablo era tremendo poniendo en aprietos a otros creyentes para que tomaran control o aplicaran el amor cristiano con gente que él enviaba. Pablo le está diciendo a los filipenses, recíbanlo como nacido de un mismo vientre de ustedes, porque lo mismo es para mí con Epafrodito. No lo traten mal, estuvo a punto de morir, después dice Pablo, para poder traer lo que ustedes habían colectado para mí como una ofrenda de amor. Es una relación entre iguales. Pablo y Epafrodito comparten la misma fe. Epafrodito es creyente y miembro de la familia de Dios junto con Pablo. Les envío a Epafrodito, mi hermano. Somos todos nacidos simbólicamente de la misma sangre, ese pacto de la sangre en Cristo. Dice, colaborador. ¿Qué significa colaborador? Significa trabajar junto a alguien, el que ayuda, el que colabora, el que trabaja en conjunto, el que comparte, el que aplica los dones a lo que va a hacer. Fíjese todo lo que significa la palabra colaborador en griego. No es porque el pastor se le pone que quiere trabajar menos y se le pide a usted que haga algo para el Señor. No es para mí, es para el Señor. No es para yo tener más tiempo. ¿Sabe para qué es? Para que todos los que estamos haciendo algo para el Señor, mínimo que sea, o algo grande, que nada hay grande ni chico para el Señor. Me refiero a lo que la iglesia ve.
¿Usted sabe quién hace el boletín de la iglesia los sábados en la mañana? No sabe, ¿verdad? ¿Usted sabe quién hace las copias del boletín que usted recibe? Usted no sabe. Yo no sé por quién ora usted en la semana. Por eso Pablo declara esta palabra colaborador como algo que se mueve como un solo cuerpo trabajando para Cristo. No hay que dar tanta explicación o tanto no, porque yo acá, yo allá, yo hago esto, yo hago lo otro. Somos colaboradores en el cuerpo de Cristo, todos hacemos algo por los demás, todos tratamos de hacerlo mejor para el Señor. Dice Pablo, les envío al que es como mi hermano, les envío al que constantemente está trabajando conmigo. Y después les dice, y compañero de milicia. Cómo me gusta cuando Pablo comparte y habla siempre de lo que es la guerra espiritual. Usted y yo necesitamos orar unos por otros. No toda la Escritura declara que toda enfermedad es producida por un demonio, pero sí a través de la palabra entendemos que en muchos casos, muchas enfermedades son problemáticas o causadas por espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en una guerra. Como somos del mismo vientre espiritual, como somos del mismo Hijo de Dios, como colaboramos para que la iglesia crezca, para que otros vengan a Cristo, por todo eso usted y yo somos compañeros de milicia. Y usted sabe que Pablo siempre habla de milicia, le encanta también a Pablo compartir lo que es cómo peleaban o cómo se entrenaba el soldado romano. Usted ahí en Efesios 6 tiene toda la armadura de Dios, todo lo que declara el apóstol Pablo. Filipos era una colonia militar romana. Pudiera haber sido que Pablo, observando cómo los romanos controlaban Filipos, de repente inspirado por el Espíritu Santo, lo ve a Epafrodito como un soldado de Cristo. Puede ser. El énfasis de esta metáfora de Pablo, hermanos, es que en la hermandad hay conflictos, hay sufrimientos, pero todos peleamos con el mismo capitán adelante. ¿Cuál es el nombre de ese capitán? Jesucristo de Nazaret. Claro que sí. Es posible que Epafrodito haya sufrido persecución, pruebas, encarcelamientos por causa del Evangelio y por ayudar a Pablo, a lo mejor en la labor misionera. Pero ¿sabe qué? Eran hijos de un mismo pacto, la sangre de Cristo. Trabajaban todos para que la iglesia siguiera adelante, para que otros conocieran de Cristo. Eran compañeros de guerra espiritual. Por eso es necesario que usted conozca cuando nosotros estamos pasando por un problema familiar, físico, económico, y es necesario que conozcamos que usted está pasando por algún problema espiritual, económico, físico, familiar, porque oramos los unos por los otros. Por eso tenemos un grupo de intercesión en la iglesia. No hay tal cosa como que yo me guardo todo lo que estoy mal y lo que necesito que no oren por mí porque voy a mostrar que soy un cristiano débil. Al contrario, si vos pedís oración, sea el motivo que sea, hay algunas oraciones que se piden en confidencia, hay algunas oraciones que uno dice, hermano o pastor, todos los que quieran orar por esto que lo hagan, pero hay algunas peticiones que la persona dice, pastor, yo prefiero que esto usted, a lo mejor y su esposa oren por esto. Yo no quiero que se haga público. Gloria a Dios. Pero no podemos quedarnos callados. El que hoy dice que no tiene algún tipo de necesidad o que necesita oración, gloria a Dios. Si usted está en esa área, gloria a Dios. Es muy posible que mi esposa y yo necesitemos algún tipo de oración. Ojalá que todos podamos abrirnos para como colaboradores de Cristo crecer como familia de la fe. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, el mensajero de ustedes y ministrador de mis necesidades. Le está diciendo Pablo,
Cuando Él vuelva en algún momento, recuerden que es un cristiano de un valor tremendo para el Evangelio. Que nadie, hermanos, hermanas, jóvenes, que acá, nadie de afuera, cristiano o no cristiano, nos quiere hacer sentir que usted y yo no estamos haciendo las cosas que Cristo quiere que hagamos. Lo estamos haciendo y tratando de hacer lo mejor posible. El otro día, en una de las predicaciones del canal de YouTube, hace como 5 años, me aparece que había un comentario. El tema era los ángeles de Cristo. Fue un día que compartimos los ángeles del Señor. Y yo ahí, ¿verdad?, entusiasmado, digo, gloria a Dios, alguien más que leyó la palabra, escuchó la palabra, y toco. Y aparecen letras mayúsculas, así como con signo también de admiración. ¡Qué ignorancia tan grande! A lo mejor si esto hubiera sido hace 5 años atrás, me hubiera dolido, pero ahora no me duele. Ni a usted tiene que dolerle cuando alguien le diga que algo que está haciendo en lo espiritual, para esa persona está mal o está bien. Usted y yo solamente le damos cuentas a Cristo Jesús. Amén. Lo único que hice, lo borré y seguimos adelante. No sé si se acuerdan aquella tan famoso libro que todos leímos seguramente en la escuela primaria en nuestros países. ¿Se acuerda del personaje Sancho Panza, verdad? Y de Don Quijote. Y siempre cuando apareció ese comentario me viene algo que dijo Don Quijote cuando iba con su caballo y Sancho Panza con el burrito y todos le gritaban y los perros y la gente, este está loco. Y Don Quijote le dice a Sancho Panza, ladran, Sancho, señal que estamos caminando. Cuando alguien te critique en lo espiritual, cuando alguien te anule en lo espiritual, cuando alguien te quiera ver que estás menor que él o ella en lo espiritual, acordate de ese dicho, Señor, están ladrando, algo estoy haciendo bien para tu obra y para tu iglesia y algo estoy haciendo bien delante tuyo como hija, como hijo de Dios. Amén. Bueno, termina diciendo Pablo, él también es ministrador de mis necesidades. Acá hay algo interesante también. Cuando Pablo habla acá de ministrar, es una palabra que está relacionada con el Antiguo Testamento y está relacionado con los levitas, con sacerdotes. Bueno, sí, la palabra dice que todos somos sacerdotes de Cristo, varones, mujeres, jóvenes, jovencitas. Si tenés a Cristo, estás en un campo de batalla y Dios te quiere usar. ¿Sabe lo que significa sacerdote en griego? Algunos se van a acordar. El que une puentes. En este caso, el sacerdote cristiano, usted y yo, que hemos recibido a Cristo como Señor, cuando hablamos a alguien de Cristo para que lo reciba y sea salvo, estamos tratando de unir el cielo con la tierra. Usted es el intermediario, usted es el fusible, yo también. Eso significa sacerdote. ¿Por qué Pablo acá dice, con un simbolismo de levítico o del sacerdote levítico, por qué dice, él es ministrador de mis necesidades? Está diciendo Pablo de alguna manera, Epafrodito está cumpliendo deberes sacerdotales al ayudar en las necesidades de Pablo. Y me viene esto a la mente. Cuando alguien necesita algo espiritual, y usted y yo como sacerdotes de Cristo queremos ayudar, queremos compartir la palabra, queremos bendecir, de alguna manera usted y yo estamos ayudando a satisfacer las necesidades espirituales de esa persona. Qué bonito, ¿verdad? Señor, yo ya sé que soy un sacerdote tuyo, en Cristo. Fíjese que el Señor acá nos dice, no, va mucho más allá de eso, de que le hables a alguien de Cristo. Cuando nadie lo sabe, pero orás por alguien, estás
satisfaciendo de alguna manera las necesidades de esa persona que a lo mejor nunca se va a enterar que estás orando por él o por ella. Qué bonito cuando alguien dice, pastor, yo ¿con quién hablo para dar una ofrenda a la iglesia? Pero por favor, que nadie sepa. Yo hablo con tal persona y le doy en este caso a la hermanita Hilda, que es nuestra tesorera, ¿verdad? Yo quiero algo para los jóvenes, hermano, vaya con el hermano. No, o tengo algo que me dieron. Gloria a Dios, ni se sabe. Pero de alguna manera, esa ofrenda práctica, una ofrenda espiritual, como puede ser la oración, la visitación, el orar por un enfermo, ir a visitarlo al hospital, a la cárcel. Estamos obrando como los que tratan de unir a Cristo con la tierra, aunque esa persona tenga a Cristo, pero estamos tratando de llevar un poco de calma a esa necesidad que mi hermano, mi hermana en la fe está sintiendo. Se refiere a las cosas vitales. En el caso de Pablo, su vida dependía de lo que estaban mandando los filipenses. Tanto, busque alguna vez cuando pueda en testimonios cristianos, ¿cuántos testimonios de personas que estaban listos para quitarse la vida? Un minuto más y se hubieran matado. Cristianos, con una depresión muy grande o con un desánimo muy grande. Algo el Señor trabajó usted puede leerlo, lo puede ver en YouTube, lo puede buscar en la computer. De repente aparece alguien. No, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Se da cuenta? Otro creyente, otro sacerdote, hombre o mujer, que de repente está enviado por Cristo para que esa vida no se termine en un momento que no se debía de terminar. ¿Sabe cuál es el verso final? Uno de los que encontramos primero en el verso 25. Muchas veces en griego, algo que aparece al principio del versículo termina siendo último. Está cambiada la redacción o cómo se acomoda la gramática. Dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros. Esa es la última palabra en griego. Leeríamos. Mas tuve por necesario, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, enviarlo. ¿Por qué? Era una persona tan valiosa para Cristo, para Pablo, para los filipenses y para la obra de Cristo en general en el primer siglo. Era tan importante y tan valiosa la vida de Epafrodito que el enviarlo a él, Pablo lo pone de una manera como que, gracias Señor que lo puedo enviar a él. ¿Cuántas veces el Señor en su corazón dirá, gracias que puedo enviar a mi hermano, a mi hermana, a que haga esta tarea por mí? El Señor puede hacerlo en su voz, puede hacerlo en su palabra. Alguien que te diga, por favor, ayúdame a hacer esto para Cristo. ¿Por qué no comenzás este ministerio? El Señor está mostrando que a lo mejor quiere enviarte para que hagas cosas bendiciendo a otros. El Señor está listo. Los líderes de la iglesia están listos para apoyarte. La clave es, ¿está usted listo? ¿Está usted lista? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Bendito Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos. Gracias por sus vidas. Gracias por el proceso de santificación en cada uno de ellos y en mi vida. Gracias, Señor, por Epafrodito. Gracias porque queremos imitarlo. Queremos sentir que nacimos todos juntos, iguales, de ese pacto de la sangre de Cristo. Queremos ser obedientes. Queremos que se confíe en nosotros, que podemos hacer el trabajo para ti, Señor. Queremos que se nos llame compañeros de milicia,
para pelear la guerra espiritual, Señor, queremos colaborar con la Iglesia de Cristo sin exaltaciones personales, sin orgullo personal, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú sigas haciendo caminar tu iglesia, esta iglesia en este caso. Señor, sigue moviéndote en el corazón de aquellos que están buscando un lugar donde alabarte, glorificarte y recibir una doctrina sana. Multiplica tus sacerdotes, multiplica tus siervos, tus siervas, porque nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu te lo pide. Todo esto, bendito Padre, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, todos decimos amén, amén.